Entonces, inicialmente aquí les estoy compartiendo la plataforma, recordando lo de la sesión pasada. Tutoría 4, que es las redes LAN virtuales. Recordemos que yo les había enviado prácticamente este flanco de esta topología que está ahí en plataforma, como parte del taller, que lo hice lo más, o traté de mostrárselo lo más simples para que ustedes lo pudieran elaborar. Entonces, para hacer un poquito más rápido, digámoslo así, voy a compartirles primero el quiz, que a todos les fue súper bien, pero es bueno que repasemos todo esto, como es costumbre. Perdón, me equivoqué. Y luego pasamos al taller como tal. Vamos a coger cualquier caso, vamos este por ejemplo, y ahí miramos las preguntas y las respuestas. Ustedes tienen acceso ahí en este momento en la plataforma al quiz que estoy mostrando, ¿cierto? Alguien que me... Sí, profe. Perfecto, gracias. Entonces, la primera pregunta decía, el enrutamiento dinámico en los routers se realiza principalmente. Básicamente, y siempre lo he dicho en todas las asignaturas que guío, es como buscar la mejor respuesta. No quiere decir que no haya buenas respuestas. Siempre hay buenas respuestas, pero habrá siempre la susceptibilidad de tener una mejor respuesta. Sería cuando hay 3 o más enrutadores para administrar y se realiza activando un protocolo de enrutamiento en todos los routers administrados. Recordemos que, por ejemplo, en ese enrutamiento RIP, que es uno de los primeros creados por Cisco, que es el protocolo de información de enrutamiento, hay que activarlo, obviamente estando en el modo privilegiado en cada enrutador, simplemente colocándole router, el comando router espacio y el nombre del protocolo. Obviamente para trabajar en enrutamiento dinámico, entonces lo ideal es trabajar el mismo protocolo para todos los enrutadores que van a ser administrados, digámoslo así, desde ese punto de vista o de esa manera. En la segunda pregunta, en las redes de datos, la tarjeta de red de un computador, el router y el switch corresponden a las capas del modelo OSI respectivamente. O sea, primero la tarjeta de red, segundo el enrutador y tercero el switch. Entonces sería la mejor respuesta sería tarjeta de red siempre corresponde a la capa 2, el enrutador a la capa 3 y el switch por definición a la capa 2. O sea que sería la opción A, 2, 3 y 2 respectivamente. Y esta otra pregunta, para configurar una red LAN es suficiente un router y varios computadores conectados a él, un router, un switch y varios computadores conectados al switch. La B sería como la más, un switch y varios computadores conectados al switch, configurándolos uno por uno con las direcciones IP de red de la subred escogida para los mismos. Sería de pronto como la mejor opción. Esto es en cuanto al quiz que... falta la 4 y la 5, perdón. El enrutamiento estático en los enrutadores se realiza principalmente. Seleccione como la mejor opción. En cualquier caso, independiente de la cantidad de routers que se empleen en las redes a administrar. Recordemos que cuando la red es muy compleja, sería súper dispendioso para un administrador de red colocar manualmente desde todos los orígenes a todos los destinos de la red cuál es la dirección de la red destino y la interfaz o el punto más cercano de la red destino en la interfaz serial para poder definir ese enrutamiento estático. Entonces, otra es que entre más enrutadores o routers administrar, mejor para el enrutamiento estático. Pues lo acabo de decir, no sería el caso. Y B, cuando hay pocos recursos o routers para administrar de forma manual. Ese sería como el más indicado. No quiere decir que solamente con 3, usted puede tener 4 o 5 y hacerlo todo así. Pero ya sabiendo que existe el enrutamiento dinámico, pues uno se quita problemas haciéndolo por ese método, ¿cierto? Ese sería básicamente entonces el
la realimentación del quiz 1. Vamos entonces ahorita al taller. Entonces, para el taller 4, yo me he ido directamente a un archivo que yo monté, más que lo que ustedes hicieron, pues básicamente, permítanme un momentico, taller 4. Taller 4 es una VLAN con 4 computadores y un switch y un enrutador, ¿cierto? Pues abrámoslo. Ahí está. Recuerden que cuando uno inicialmente hace las conexiones, siempre del lado del switch, por decir algo, en este caso se verán los puertos RJ45 donde se conectan todos los equipos o hay las conexiones hacia otros dispositivos de red. Se coloca siempre el LED en ámbar y apenas hay conectividad, como diría uno, hay conectividad con esos elementos que interconecta, entonces se pasan al listado verde, como lo acabamos. Bueno, perdón que me toca compartirles acá se me olvidó compartirles acá bueno, entonces me voy a ir aquí al Packet Tracer. Ustedes ahí ya lo ven abierto el Packet Tracer, ¿cierto? Sí, señor. Listo, gracias. John, buenas tardes. Bueno, entonces, abierto el Packet Tracer, yo tengo ahí 4 equipos, 2 PCs, 2 desktop o equipos de sobremesa o torres o mini torres, y 2 en el centro, 2 computadores laptop, o sea, 2 notebooks o computadores, microcomputadores portátiles, y un switch y un enrutador. Recordemos que básicamente lo que planteábamos, sin hacer muy complejo el ejercicio, habíamos dicho por definición en el planteamiento de la topología que era usar un switch, 4 computadores conectados al switch y un solo enlace troncal, que es este que estoy señalando acá, entre el switch y el enrutador. Porque en el ejercicio que está planteado del instructivo de plataforma, son 2 o 3 switches alternos intermedios, porque manejan diferentes cantidades de equipos, un switch principal y ese switch principal por un enlace troncal hacia el enrutador. Recordemos que el enlace troncal es una cuestión redundante hablar de enlace troncal, porque es que un trunk en inglés es un enlace, pero digamos que nuestro argot en español podríamos decir así, los enlaces de interconexión pues que hay entre esos dispositivos de redes LAN y el enrutador, porque por definición ese enlace o enlace troncal, por definición, como lo habíamos visto la semana pasada, es las interconexiones entre los switches, entre los conmutadores y entre uno o varios conmutadores switches al enrutador. Permítame un momentico que parece que alguien está solicitando ingreso. Entonces, por definición, el enlace o enlace troncal, como lo hemos venido llamando, es la interconexión entre switches, estoy hablando desde el punto de vista de las VLAN, o sea, las redes de área local virtuales, y o el enrutador. Entonces, digamos, en este caso, tendríamos un solo enlace troncal. Estas, pues, obviamente son las interconexiones de los terminales, los hosts, o sea, en este caso, los computadores al switch. Y recuerden que hay un pequeño truquillo como para uno saber si está bien configurado o ya lo que tiene está bien o no configurado, es posicionar el cursor del ratón sencillamente sobre el terminal o el dispositivo que uno quiere visualizar, y digamos que aquí de entrada uno se daría cuenta si está bien configurado. ¿Cómo me doy cuenta? Porque mire que dicen Fast Ethernet App, está el enlace arriba, o sea que como se ve, observa ahí los LEDs verdes tanto del lado del conector RJ45 del computador como del lado del switch están en verde, ¿cierto? Entonces por eso el link está, el enlace está arriba y tiene una dirección IP 192.168.10.1.
Si vamos al siguiente, este es 192.168.10.2, o sea que estos dos seguramente van a ser de una red VLAN determinada. Miremos a este otro, el tercero, tiene la dirección 192.168.21, o sea que es ya de otro segmento de red. Cuando uno habla de segmento de red, quiere decir que está hablando de una LAN específica, en este caso de una LAN diferente, y que lo distinguimos porque el tercer octeto, contando de izquierda a derecha, el número es diferente. Mire que aquí es 21, y miremos este de aquí, que este es 10.1, 198, perdón, 192.168, 10.1. Máscara de su red 24, o sea, 24 bits. Y el cuarto también es 20, 22. Simplemente los dejé así agrupados de la forma más sencilla, porque yo los hubiera podido trocar, colocar este acá y colocar este acá, para, desde un punto de vista que esto fuera un solo salón. En el mismo salón tengo un computador de una red VLAN y en el otro salón el otro computador de otra red VLAN. Pero por definición habíamos dicho que el puerto 1 y 2 del switch eran para los de una VLAN y los puertos 10 y 11 del switch para la otra VLAN. Eso por un lado. Que ustedes podrían bautizar las VLAN como quisieran. En este caso, pues por facilidad, uno siempre numera o nombra las VLAN. Por ejemplo, esta VLAN 10 y esta VLAN 20, pero hubieran podido nombrar esta VLAN 100 y esta VLAN 200, si quisieran. Bueno, eso como condición. Lo otro es que hay un enlace troncal. Yo les decía que el enlace troncal ojalá fuera el puerto 24 del switch hacia el enrutador. Y en el enrutador, miremos acá el enrutador, en realidad yo tomé el Fast Ethernet, o se toma el Fast Ethernet puerto 00, como pueden apreciar ahí, 00, con dos subinterfaces. Recuerden que para ya poder poner a funcionar o que haya interacción entre las diferentes VLAN, es obligatorio o es mandatorio que el enrutador esté configurado y bien configurado para que pueda alguno de los usuarios intercambiar información, inclusive con usuarios de otras VLAN. Y teniendo de presente como requisito que no hay ninguna otra restricción o impedimento para que ellos se conectaran entre sí, porque esto es más extenso, esto es mucho más complejo a nivel de redes de datos de lo que uno pudiera imaginar. O sea, si en el enrutador pongo ACLs, que son listas de control de acceso, ya ahí puede uno restringir accesos de un origen a un destino dependiendo de esas listas de control de acceso, que es lo que llamamos nosotros en redes de datos las políticas de privacidad o las políticas de restricciones, digámoslo así. Bueno, pero por defecto uno diría que si no tengo el enrutador configurado y este enlace troncal ni bien configurado, con el switch configurada las VLAN como tal, solamente internamente entre las VLAN pueden mandarse información. Entonces, ¿cómo hago para verificar todo eso? Yo pincho aquí en el switch, por decir algo, me meto en CLI, recuerde que la idea es trabajar con CLI, con comandos de interfaz de línea. Yo lo llamé, por ejemplo, el switch VLANs, switch para VLANs, y lo habilito para el modo privilegiado porque estoy en el modo usuario global con Enable. Ya quedo con el prompt o el indicador del cursor en numeral, quiere decir que estoy en modo privilegiado, y hay dos comandos que quiero que ustedes traten de una vez de tenerlos bien presentes. Fundamental, siempre habrá un comando que es el show running config, que con ese es el que uno verifica toda la configuración, sea de los switches o de los enrutadores, show running config. Y para las VLAN, en ambos dispositivos también hay un comando que se llama show VLAN brief, que es mostrar en forma breve la configuración de las VLAN. Entonces vamos a enviar inicialmente aquí ese del show VLAN brief. Y ya tengo el comando, mire, en un solo pantallazo ya me muestra todo. Recordemos que por defecto los switches que manejan VLANs siempre tienen una VLAN nativa o VLAN de administración, que es la VLAN 1, como se observa arriba. Cuando uno no tiene nada configurado en el switch, automáticamente todos los puertos están
enrutados a esa VLAN. Ya cuando uno va configurando las VLAN, entonces las va sacando de esa VLAN VLAN nativa o VLAN de administración. Que recordemos por definición, hay un protocolo para poder manejar esas VLAN entre sí a través del enrutador que se llama el BTP, que es el protocolo de VLANs de enlaces o de troncales. Bueno, y cuando ya voy definiendo las VLAN, entonces como puedo observar aquí, ya se definió una VLAN, la VLAN 10, que yo lo nombré, por ejemplo, VLAN 0010, y con dos puertos, como había definido en el planteamiento, con el Fast Ethernet 0, puerto 1, y el 0, puerto 2, para la VLAN 10, y el puerto 10 y 11 para la otra VLAN 20, ¿cierto? Digamos que ahí sería como que quedó pues inicialmente bien configurado. Pero entonces vamos a otro detalle, permítanme acá, que es mirar el archivo ya de configuración general de todo el switch. Entonces el famoso comando show running config y enter. Entonces el switch se llama switch SW-VLANs. Permítanme un momento que alguien como que está solicitando ingreso. Brian, bienvenido Brian, perdón. Entonces, voy mirando lo que va mostrando el switch y vemos que en la fase Ethernet 0 y 1 ya tengo configurada la VLAN 10. Recordemos que por comandos uno inicialmente entra al modo de configuración con un comando que se llama VLAN, simplemente modo privilegiado, que se llama VLAN Database, tanto en el switch Cisco como en los routadores Cisco, y dice uno VLAN Database, y automáticamente queda como entre el modo de configuración para las VLAN. Luego empieza a nombrarlas y lo primero que hace uno es decir Switch Port Mode Access, y luego dice Switch Port Access VLAN 10, previamente habiéndola nombrado, ¿cierto? Bueno, lo mismo en el caso del Fast Ethernet 2, de forma similar. Entonces seguimos acá, los puertos, y en los otros habíamos dicho que eran en el puerto 10 y en el puerto 11, listo. Y habíamos dicho también que el puerto 24 sea el puerto de troncal, para el enlace troncal. Entonces miremos aquí, pues cuando uno accesa a la interfaz, uno diría en el modo de configuración, interface, Fast Ethernet 0-24, Enter, y le dice uno, envía el comando switch por mod tron, y automáticamente queda en ese modo, que quiere decir que ese sería el puerto que voy a usar para interconectar el switch como enlace troncal hacia el enrutador. Entonces hasta ahí uno dice, está bien configurado, ¿cierto? Bueno, eso sería lo inicial para mirar desde el lado del switch. Ahorita vámonos hacia el enrutador. Entonces hacemos lo mismo. Bueno, pero hay otro detalle. Parémonos aquí en los hosts, en los terminales. En los terminales, recuerden que uno, por defecto, y por eso está montado en la plataforma, en la tutoría 2, la pila de protocolos TCP/IP. Cada que uno configura un computador debe estar en redes, debe estar configurada la dirección IP del propio equipo, sea para la red LAN local o para una intranet, etcétera. Y por el otro lado, debo tener configurada el gateway, o sea, lo que se llama la puerta de enlace predeterminada, que es el puerto por el cual se configura a través de ¿quién? Del enrutador, porque el enrutador es el que en definitiva va a manejar todas estas redes. Entonces, ojo, evitar olvidar ese detalle. Entonces me meto aquí al enrutador, me meto a la opción de CLI, interfaz de línea de comandos, estoy en el modo global o de usuario, le habilito el acceso a modo privilegiado, que sabemos que el PRON, el indicador está con el carácter numeral, y voy a hacer lo mismo, voy a enviar primero el comando show VLAN brief, igual que en el otro caso. Entonces veo que por defecto, tanto en el enrutadores como los switches Cisco y similares, Tricon, Netgear, etcétera, etcétera, siempre existirá la 1, ¿cierto?
Y ya cuando las desagrego, cuando voy sacando determinadas interfaces para las otras VLAN, entonces quedan afuera, retiradas de la VLAN nativa o administrativa, que por defecto es la 1. Entonces tendría la VLAN 10 y la VLAN 20, y están activas, ¿cierto? Eso por el lado de las VLAN. Voy a enviar ahorita el comando show run running config. Uno lo puede enviar en el modo completo o en el modo simplificado de comandos. Y aquí veo que no le cambié el nombre al enrutador, siempre es router. Y me voy a las diferentes, en este caso, a la interfaz que usé como faz Ethernet para interconectar el switch, que es el puerto 24 por definición, con el puerto faz Ethernet 00 del enrutador para interconectar esas redes locales. Entonces, lo que hago es definir una subinterfaz. O sea, uno como que parte la conexión de ese puerto y la parte en subinterfaces para definir las diferentes VLAN. Entonces uno le dice en el modo de configuración, entra al modo de configuración, le dice config terminal, enter, queda en el modo de configuración y entonces le diría uno faz Ethernet 0-0.1 y ahí empezaría a definir, por ejemplo, una VLAN. ¿Cómo? Con el comando que se llama encapsulation.1q y con el nombre de la VLAN o como va a bautizar las VLAN o como venían bautizadas de abajo, ¿cierto? Desde el switch. Entonces 10. Entonces decía, y luego le define uno en esa subinterfaz. Cuando decimos subinterfaz es porque uno parte la interfaz física en subinterfaces lógicas para poder manejar las VLAN desde el enrutador. Y luego la dirección IP, desde el punto de vista de esa dirección que debe tener el enrutador, como puerta de enlace predeterminada con su máscara de su red y demás para esa VLAN. Y similarmente para la otra interfase, subinterfase, perdón. Eso desde el punto de vista del enrutador. Permítame un momentico, yo avanzo aquí y ya, básicamente es eso. Desde el punto de vista ya de configuración, tanto del switch como del enrutador, recuerden que cada que uno, sobre todo en el enrutador, para que tome en cuenta los enlaces arriba, porque digamos que desde el punto de vista de conexiones al switch, él valida inicialmente la conexión, se pone los LED en ámbar, naranja, mientras está buscando la conectividad, apenas encuentra la conectividad, se ponen en verde, pero desde el lado del router, solamente hasta el último paso que usted le diga faz Ethernet 0-0 y le diga no shutdown, levanta administrativamente, así se denomina en el argot técnico de redes, no shutdown, administrativamente levanta la interfaz, porque puede estar todo bien configurado, pero si no levanta la interfaz administrativamente, o sea, por comando, no subiría este enlace arriba, este enlace troncal. Entonces solamente hasta ese momento es que se le coloca en verde y ya. Y lo último es cómo validar, por ejemplo, que me va a conectar de esta red que el computador es de la VLAN 10 a este otro que es de la VLAN 20. Entonces yo le voy a enviar un pin, sea en un sentido o en el otro, digamos que lo voy a hacer al revés, del 4 al 1, entonces hasta el 10, hasta el 10.1, parado en el 24, en el 22, perdón. Entonces me meto al desktop, command prompt, y le digo pin 192.168.10.1. O sea, estoy desde la derecha a la izquierda. Y vamos a ver qué hace. Ahí ya me está respondiendo. Aquí solo respondió 3 de los 4 paquetes enviados. Repito el PIN y automáticamente ahí ya me da las 4 respuestas. O sea, que me dice enviados 4, recibidos 4. O sea, pérdidas 0, 0% de pérdidas. O sea, que es exitoso el PIN desde la derecha a la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente está bien configurado el sistema y el enrutador completo para manejar las subinterfaces de esas VLAN. Si yo no tuviera el enrutador y no tuviera bien configurado esto, o no tuviera bien configurado esto, si voy a enviar un PIN desde acá a acá,
o desde cualquiera de una VLAN a otra VLAN diferente, no habría respuesta. Entonces, hay que mirarlo tanto desde el punto de vista del enrutador, como desde el punto de vista del switch, de las configuraciones, y desde el punto de vista de los terminales. Entonces, eso era lo que les quería mostrar, básicamente, del ejercicio del taller 4 de la tutoría anterior. Entonces, me voy a volver acá, permítame un momentico, y me vuelvo a plataforma, donde estábamos ahí en la tutoría 4, y pasaríamos hoy a un mundo que pues, a todos los que les guste o les gusta, como dice el dicho, el que le gusta le sabe, el apasionante mundo de todas las tecnologías en redes de datos. Mirado desde el punto de vista como redes WAN. Recordemos que la sigla WAN en inglés quiere decir Wide Area Network, o sea, red de área extensa o amplia, extendida. Conceptos, definiciones y aplicaciones. ¿Qué queremos desde el punto de vista de esta tutoría mostrarles? Yo inclusive tenía un archivo en honor a un colega que se tomó el trabajo de mostrar todas las tecnologías. Pero yo voy a ser un poquito más resumido desde el punto de vista porque hay unas que ya están prácticamente en desuso. Él las muestra absolutamente todas y el archivo está completo. Yo pensé en algún momento inclusive en recortar ese archivo, pero me puse a pensar, no, hay muchas redes heredadas y ustedes saben, esto no solo lo dicen los sindicatos ni los politólogos ni nada, sino que el que no conoce la historia está condenado a repetirla o a embarrarla. En tecnología sí es embarrarla, muchachos y Francis. En tecnología es muy bueno conocer la historia y cómo son las redes heredadas para uno saber qué hacer. Eso es como cuando uno coge un equipo y estaba en la antigua configuración heredada del MBR, del registro de inicio de arranque, que funcionó muy bien hasta Windows 7. Ya después cuando hicieron Windows 8 y para arriba ya hablamos del GPT y del EFI, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si uno no conoce eso y no sabe qué hacer? Si no conoce esa otra tecnología. Muchas veces conoce y trabaja las heredadas o tiene que cambiarla o no era la heredada sino que era EFI. Entonces, esto pasa igual aquí con las tecnologías en las redes de datos. Hay que conocer la herencia, cómo es históricamente que se fundamenta todas las redes para saber qué es lo que estoy usando y qué es lo que debo manejar. Y todos los que hemos trabajado en redes de datos son redes de telecomunicaciones, por decirlo de una forma más extensa, más completa, sabemos que esto es, que eso es así. O sea, a veces uno dice, no, es que yo solamente trabajo en Windows, ¿qué? Windows Server 2008, o Windows Server 2012, o 2016, o 2019, plataformas, por ejemplo, de redes. Y de pronto Windows 10. ¿Y qué tal que venga para un computadorcito de una aplicación en un centro de producción, una parte de que la empresa nunca actualizó, nunca cambió en tecnología y viene heredado con un Windows XP o un Windows 7 o un Windows 98 o un Windows 95 y uno a veces no sabe qué hacer? Bueno, pero eso es como lo que queremos mostrar. Voy a compartirles aquí este archivo que se llama Redes WAN ATM SDH WDM ADSL FTTX. Vuelvo y le repito, no solamente son estas tecnologías. Permítame un momentico y yo hago un paneo aquí en la tutoría completa. Sería eso como lo más visible desde el punto de vista hoy día. Pero no quiere decir que esas sean las únicas tecnologías, hay muchísimas más. Y heredadas hay muchísimas otras. Y un cuadro que me pareció muy útil, que lo podemos usar porque lo hacemos uso todos los días en nuestras oficinas, si son pequeños negocios, en una pequeña tienda, en un pequeño almacén o en mi casa, las velocidades de acceso por las redes de acceso mismas. Una figura que es algo diciente pues de todo esto, donde prima mucho el cable.
las conexiones, qué tipo de conexiones hago, de dónde hacia dónde, y como unos nodos, y unas conexiones, y unos loopbacks. Loopbacks son como unos cables de ida y regreso, y las tarjetas de interconexión, y obviamente los equipos con los cuales me comunico, los computadores. Me he atrevido a subir, estaba un poquito indeciso, pero yo dije, no, pues definitivamente esto hay que hacerlo. Hay que subir una gráfica porque es que el protagonista hoy en todas las redes de comunicaciones es la fibra óptica. Y les monto esta con chaqueta amarilla porque es la que se usa en exteriores, para exteriores. Recuerden que les había dicho, para no saturar mucho tampoco la plataforma y demás, hay otra que es la enchaquetada de color naranja que se usa mucho en interiores para los famosos backbone o sistema de columna vertebral en las edificaciones o en las empresas a nivel estructural desde el punto de vista local, digámoslo así. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Montar las conexiones de fibra óptica y una cosa que se usa muchísimo hoy día, una cuestión tecnológica que se llama los OLT, que son como los equipos de interconexión terminales para poder distribuir todas esas señales de acuerdo a una tecnología que prima hartísimo hoy en telecomunicaciones que se llama los FTTC o FTTX, que sería la sigla genérica para todos estos tipos de equipos que lo que hacen es pura convergencia a nivel digital de todas las tecnologías que se usan hoy día. Entonces, voy a compartirles el archivo básico que se llama Redes WAN, Sistema de Tecnología ATM, SDH, WDM, ADSL y FTTX. Les permítanme un momentico, me devuelvo acá. No apareces Diego. ¿Qué le pasaría a Diego? Bueno, entonces le hice algunas modificaciones, hago crédito del colega que elaboró el documento como tal. Yo simplemente lo que voy a hacer es como un resumen del manejo de las tecnologías. He resaltado en este archivo los números de página, porque son 45 páginas, pero ahí se resume todas las tecnologías que estoy usando desde el punto de vista heredado hasta el día de hoy, en tecnologías de interconexión o como para manejo de redes de acceso a nivel de redes WAN, o sea, redes de área amplia o red extendida. Antiguamente se manejaban estas tecnologías, aquí donde dice entre carriers. Carriers en la terminología técnica quiere decir portadores. Entre portadores a nivel de alta capacidad se usan hoy día, de estas prevalecen la tecnología SONET, WDM, y hay algunas redes heredadas NGN, y ya están muy quedadas la TDM e ISDN. Yo trabajé muchísimo con TDM, ISDN, SONET, WDM, NGN, y les confieso, X25 casi nunca la trabajé, porque es una tecnología de manejo de conmutación de paquetes de las primeras que se desarrollaron. Y la verdad, aunque la conocí todo, nunca trabajé realmente con ella. Pero todas estas las conozco. La más difundida de todas estas son SONET. SONET es fibra óptica y WDM también fibra óptica. Esta digamos que es una red norteamericana y esta es la red que más usamos aquí en nuestro país. Para que ustedes sepan, por normas se utiliza mucho la norma europea. Entonces utilizamos más que SONET, WDM, que es norma europea. Nosotros nos guiamos mucho por la norma europea en nuestro medio. Además que la norma europea usa unos anchos de banda como más grandes, digámoslo así, que los de la tecnología americana. Y básicamente, tomando el modelo OSI, tenemos la capa física, la capa de enlace de datos, que es la capa 2, la capa 3, que es la capa de red, la capa 4, que es la capa de transporte, recordemos, y la capa 7, que es la capa de aplicación. Digamos que ahí nos saltamos un poco la capa 5, que es la de sesión, y la de presentación, que es la 6, como para mostrar desde el punto de vista de red de acceso estas tecnologías. Y en usuarios finales se usa mucho, como les decía, la X25 para redes de mediana y baja capacidad, frame relay,
que hay muchas redes heredadas. Ahorita les digo la terminología que quiere decir frame en la traducción etimológica. Se usa mucho en conexión de modems a nivel corporativo. Los portadores, o sea, las empresas operadoras de telecomunicaciones como Tigo, Movistar, Claro, etcétera, etcétera, usa mucho esta tecnología todavía a nivel de heredado, a nivel de modems como Frame Relay. ATM, que fue una tecnología que digamos que no duró mucho porque se le montó encima esta que se llama MPLS, que es muy usada a través de los enrutadores y es fascinante pues también y tiene mucho cobertura y despliegue hoy día. Y está la tecnología para navegación por internet a nivel de ADSL y XDSL o VDSL. Y el FTTX, que es ya como la tecnología de convergencia, que lo que maneja es voz y datos al tiempo. Y es una tecnología a nivel de usuario final también que se llama Fiber to the X. Y esa X puede ser C al core, como al núcleo de un sistema, a la B de burro, B labial, que sería building, hacia edificios, H hacia home, hacia residencias o casas. Entonces, por eso genéricamente esa tecnología se llama FTTX, Fiber to the, fibra al, ¿a dónde? Al edificio, al sistema central, distribución general o a la casa, digamos básicamente. Entonces, ahí tenemos en esta página, que es la página 1, el panorama general desde el punto de vista de tecnologías en redes WAN. Vámonos a ir directamente a la página 4. Bueno, digamos que Frame Relay, como tecnología y traducción de lo que quiere decir frame es como trama. En inglés, en la parte de tecnología en redes de comunicaciones o telecomunicaciones, frame es trama y relay es relevo en español. Relevo o recorte de trama. Entonces se usa mucho esa tecnología frame relay como recorte de tramas. El uso de las redes de área extendida ha evolucionado, aquí quedó mal escrito, ¿no? A es H. Ha evolucionado a lo largo del tiempo. Las primeras fueron basadas en el telégrafo o en el sistema telefónico, que también me tocó trabajar. Ya no cuando trabajaba en telecomunicaciones, sino cuando empecé mi vida profesional, se usaban muchísimo los fax, los teletipos o telefax, y se usaba mucho ese sistema, el telégrafo y en este caso los telefax. En el área de datos, las primeras redes servían para conectar terminales no inteligentes que se comunicaban con grandes computadores centrales, que es lo que denominamos en el largo técnico también mainframes. O sea, estructuras principales muy robustas, digámoslo así. Pueden conectar terminales inteligentes, computadores personales, estaciones de trabajo gráficas, teléfonos y casi cualquier dispositivo. El objetivo buscado es lograr que la red sea totalmente transparente. O sea, con todos estos conceptos que vamos a involucrar hoy, es hablar de la transparencia, o sea, que sea transparente para un usuario final a través de qué medio se conecta. De manera que éste pueda comunicarse, acceder a un archivo remoto, video, audio, etcétera, enviar un correo, usar una impresora en red, sin necesidad de conocer los detalles acerca de la tecnología de red usada. Y aquí viene la página 4, lo que les decía, la capa física. Esto eran las antiguas redes heredadas. La antigua tecnología se llamaba TDM, que es multiplexación por división de tiempo. Sincrónica, totalmente sincrónica. Cuando hablamos de sincrónica es que todo va sincronizado, o sea, todo va enclavado a unos relojes y a un secuenciamiento trama por trama, canal por canal, digámoslo así, que son el principio de todo el manejo de jerarquías digitales, tanto a nivel de Estados Unidos, como les decía, Norteamérica y Europa, que vuelvo y lo repito, y no me cansaré de decirlo, usamos aquí en nuestro estándar el sistema europeo. Y vamos a ver aquí por qué, a nivel del entramado, de las tramas. Cuando hablamos de tramas aquí a este nivel se habla de frames, tramas.
porque frame también podría ser traducción, cuadro, o estructura principal, ¿cierto? O gabinete principal, pero en este caso es el entramado. ¿Cómo se entraman esos enlaces de canales para la transmisión? En el sistema norteamericano se usan tramas de tipo T1 y en el sistema europeo E1. En el sistema norteamericano se usa tramas de 1544 megabits por segundo. Y mire que el sistema europeo es más amplio, 2048 megabits por segundo. En el sistema norteamericano no hablamos del sistema desentramado, se llama T1, aquí le decimos es E1, y así sucesivamente vamos creciendo. Por ejemplo, cuando crecemos a un T2, o sea, 4E1, 4T1s en el sistema norteamericano, entonces ya no los llamamos T1, sino T2. Es cuando manejamos 4 sistemas de estos entramados de 1544 megabits por segundo. En cambio, en el sistema europeo ya hablamos en vez de T1, de T2, hablamos de E2. Cuando tenemos 4 sistemas de estos, 4E1, ya hablamos es de un sistema de 2. Un sistema de 2 son 4 sistemas E1. En el europeo, cuando crecemos ya a otras veces 4 por 8, 4 veces más, o en realidad serían 8 veces más, aquí se equivocaron, aquí hablamos de 8 sistemas de estos E2, 8 por 4, 32, tendríamos un E3, que sería un ancho de banda de 34 megabits por segundo. En el caso norteamericano sería un T3, que sería 44 megabits por segundo. Y para finalizar tendríamos también 34 por 4, ahí sí sería 4 veces E3, serían 139 megabits por segundo, que ya lo llamamos cuando tenemos 4 E3, E4. Y en el caso del sistema norteamericano tendríamos un T4, que sería 44 por 4, 4 por 4, 16. 4 por 8, 32, 4 por 6, 24. Sería 6 veces 6T3, tendríamos 274 megabits por segundo. Entonces, eso es como para tener una panorámica en estos sistemas que se llamaban PDH. Vamos a la página 5. Esto lo voy a nombrar rápidamente como sistema heredado, porque ya prácticamente están en desuso. De pronto algunas empresas los pudieran tener. Yo recuerdo aquí en Pereira con Tigo Une que había algunas empresas que lo usaban, que era el sistema famoso ISDN, que es Red Digital de Servicios Integrados, donde se tenían 2 canales básicos, más un canal de señalización y un sistema PRI, que era como el equivalente de los C1s. Ese era un sistema heredado que se usaba mucho para manejar voz y datos al tiempo. ¿Cuál era el problema o el pecado? Que los canales de voz eran a 64 kilobits por segundo y los de datos máximo manejaban también sistema de datos a 64 kilobits por segundo. Bueno, pasemos a la página 8. Me volví a la 9, vamos a la 8. Hablar de las tecnologías SONET y SDH. SONET quiere decir Synchronous Optical Network, usado en Norteamérica. Cuando hablan de USA es Norteamérica. SONET, o sea, es el sistema sincrónico para fibra óptica norteamericano. Net de network, de red. Red óptico sincrónico. Eso es lo que quiere decir SONET. Red óptica sincrónica, sistema norteamericano. Pero cuando hablamos del sistema europeo y Asia, quiere decir es SDH. SDH quiere decir, es una sigla que quiere decir Synchronous Digital Hierarchy, o sea, jerarquía digital sincrónica, que es el sistema europeo. Y tendríamos las 6 soluciones de SONET o SDH porque se equiparan, o sea, son comparables, así como lo hicimos a nivel del sistema PDH heredado antiguo, que es este sistema de SONET SDH es propuesto desde 1987 por el sistema norteamericano, que no es idéntico, como lo hemos visto por analogía en la página 4, por el sistema internacional SDH, pero son compatibles.
¿Por qué? Porque el canal básico es a 64 kilobits por segundo. Entonces, por eso pueden ser compatibles. Y define interfaces de fibra óptica. Se definen interfaces de fibra óptica. Aquí ya se empieza a involucrar la fibra óptica como uso a nivel jerárquico en la interconexión en las redes muy largas. Es que la fibra óptica en realidad se usa hace hartísimo tiempo. ¿Cuándo? En los enlaces interoceánicos por el mar, ¿cierto? Hay una fibra óptica aquí desde Barranquilla hasta Puerto Rico y de Puerto Rico hasta Miami. Y también van a Europa, ¿cierto? Por el mar. La capacidad llega de momento a 10 gigabits por segundo. Dispone de herramientas de gestión y tolerancia a fallos. Recupera averías en secuencias de 50 milisegundos o menos. Utiliza apuntadores, lo que permite el multiplexado entre niveles no contiguos. Permite seguir utilizando el PDH en enlaces de menor de capacidad, pero esto ya está mandado a recoger hace rato lo de los PDH. Vámonos a la página 15. Entonces, bueno, en esta página 10 está la equivalencia de unos sistemas y los otros son el SDH para los que trabajan en redes de datos, para que tengan todas las equivalencias a nivel de ratas de transmisión en megabits por segundo. Vámonos a la página 15, 12, porque es que aquí pues explican todos los detalles, todas las cosas de cómo son. Y me vuelvo aquí a la página 15. En la página 15 hay como una especie de resumen de lo que son esas tecnologías desde el punto de vista de aplicación. Y en redes de fibra óptica son altamente usadas en fibra óptica para los anillos, los famosos anillos de interconexión. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en telecomunicaciones por allá en los años 80, sí, a mediados de los años 80, se hablaban en Colombia para empezar a aplicar fibra óptica a nivel nacional haciendo un anillo principal en 8. Uno que iba desde Bogotá hasta la costa y otro que iba desde Bogotá hasta el sur. Resulta que esos anillos se volvieron redes nodales impresionantes. Primero fue cerrar principalmente ese anillo en 8, desde Bogotá hasta la costa, uno por el oriente por Bucaramanga y otro por el occidente por Medellín, cerrando arriba la costa en Barranquilla, por decir algo. Y otro al sur hasta Pasto. Inicialmente se hizo hasta Cali. Entonces, desde Bogotá por el occidente colombiano hasta Cali y por el oriente bajando por Neiva hasta Cali también. Y luego se extendió hasta Pasto. Entonces, así se fueron creando anillos y ahí ya hablamos de estructuras de dobles anillos o anillos duplicados. Entonces, se usa mucho los anillos de conexiones para duplicados para tener duplicidad y confiabilidad en los sistemas de interconexión por posibles averías. Vamos a la página 17. Bueno, en la página 16 hay una red heredada que usamos mucho también, que fueron las redes NGN. Yo creo que más que Claro y que Tigo, Movistar usó muchísimo las redes NGN. Todavía hay algunas redes NGN interconectadas. ¿Qué quiere decir? Next Generation Networks, redes de próxima generación. Estas son redes convergentes. Cuando hablamos de redes convergentes, queremos decir redes que manejan tanto voz como datos. Porque si hay equipos exclusivos solo para datos, por ejemplo, como los Frame Relay que les decía ahora rato. Pero redes convergentes es que manejan tanto voz y datos. Manejan pasarelas tanto para las interconexiones, para la voz, como para el transporte y también para los datos. Y ojo, aquí en estas redes de nueva generación o en próxima generación ya se usa un plano de transporte basado en MPLS, que es un protocolo muy poderoso que se usa en los enrutadores para poder manejar etiquetados como en el medio de transporte, digámoslo así. En la página, estamos en la página 15. En la página 17, bueno, y hay una pirámide de uso de esos servicios a nivel del modelo OSI. Plano de acceso, que es la parte de física, plano de transporte, que es el plano 4 del modelo OSI, plano de control y plano de servicios. Recordemos que en la cúspide del modelo OSI
está, que es la capa 7, está el plano de servicios, ¿cierto? Bueno, la página 18 ya tendríamos como un ejemplo más detallado de esas redes heredadas NGN, que son las redes de siguiente generación, tanto a nivel de arquitectura como elementos de red. En redes de datos, en redes de telecomunicaciones o en redes de comunicaciones se habla mucho de los elementos de red, o sea, las partes constitutivas de toda una topología de red. Un elemento de red puede ser la red pública conmutada. En inglés, PSTN quiere decir Public Switching Telephone Network, o sea, las redes de telefonía de conmutación pública. Bueno, señalización número 7, que es cómo decir desde un origen a un destino cómo me va a conectar. Y tenemos una cosa que es lo que denominamos los soft switch, que se usa mucho todavía hoy en redes celulares, que son los IMS. Los soft switch, que son como los controladores gateway de medios para prestar los diferentes servicios. Tenemos los gateways de troncales, los gateways de acceso para los sistemas telefónicos y el soft switch, que es el que intermedia o maneja todos los servicios. Eso en las redes NGN. Vamos a la página 20. En la página 20 podemos ver, ya como definición de esa aplicación de esas redes de siguiente generación, los soft switch, que es lo que llamamos los mega gateways o los media gateways, controladores de pasarela. Es que en español, en los textos españoles, uno ya no habla de enrutadores, sino de pasarelas. Entonces, para que ustedes lo sepan, no habla de gateway ni de media gateways, sino de pasarelas. Y pasarelas son esos protocolos o como elementos de red serían enrutadores para poder manejar todo esto. Es el mecanismo que provee el control de provisión del servicio, como les había dicho. Y se usa mucho un protocolo que ustedes de pronto han visto en algunos documentos técnicos, como es el protocolo H248, que es el protocolo que se usa precisamente para el manejo de esas pasarelas o de medios de interconexión o de prestación de esos servicios, porque se manejan como a nivel de acceso y de enlace. Y esta es la sigla en español de la PSTN que les había mostrado ahorita. PSTN es lo mismo que hablar en español de Red Telefónica Pública Conmutada. PSTN es lo mismo que decir en español RTPC, Red Telefónica Pública Conmutada, a través de señalización número 7. Y el protocolo H248, que es el protocolo estándar definido por la UIT, antes SITT. La UIT es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, RAYAT, que es lo que denominan ellos la Fuerza de Tarea o de Trabajo MEGACO, para la gestión de sesiones y señalización. Y nos empezamos a meter con el famoso concepto MPLS. MPLS quiere decir Multiprotocol Label Switching, que es conmutación por etiquetado multiprotocolo. Eso es lo que quiere decir MPLS, que es los enrutadores que manejen MPLS. No todos los enrutadores manejan MPLS. Entonces, los enrutadores que manejan MPLS se pueden usar para como intermediarios en el transporte de esa información a nivel global. Vámonos a la página, estamos en la página 20, vámonos a la página 25. Bueno, estamos hablando de la tecnología X25. ¿Qué hay que destacar de la tecnología en X25? Dos terminologías en redes de datos que son DTE y DCE. No sé si ustedes saben definir por tecnología qué es DCE y DTE. DTE es el Digital Terminal Equipment, o sea, el equipo terminal digital. O sea, la parte terminal de un equipo, o sea, el usuario final como tal, el equipo terminal como tal. Y el DCE es el equipo de comunicaciones, Digital Communication Equipment. Es una terminología que se maneja mucho en comunicaciones también. Vámonos a la página 25. Bueno, estaba la tecnología intermediaria que les había dicho,
que se usa mucho en redes heredadas a nivel de prestación de servicio comercial para empresas, pequeñas, medianas o grandes empresas también, ¿por qué no? Se usa mucho el frame relay, que les había dicho por definición, frame es trama y relay, relevo, relevo recortado de trama, recorte de trama, perdón. Es en uso muy comercial desde inicios de los años 80. Eso es básicamente para transmisión de datos. ¿Cuál es la gran ventaja de ese frame relay? Que podía manejar datos a alta velocidad. Hay redes heredadas todavía en ese sistema, donde ponen un módem al lado del operador, de la central o el nodo principal del operador, y otro módem que recibía al cliente, ¿cierto? En frame relay, o sea, por recorte de tramo. La ventaja de esta es que trabaja a unas velocidades mucho mayores que lo que trabajaba X25, ¿sí? Porque X25 podía hacer empaquetamiento de datos solamente a 64 kilobits por segundo. En frame relay uno puede manejar 2 megas, 8 megas, etcétera, que es un empaquetamiento mucho más robusto y manejar masivamente datos. Bueno, ya vino la tecnología ATM. Ustedes han oído hablar de los famosos cajeros ATM, bueno, por tener alguna analogía en concepto. La conmutación de paquetes, básicamente una tecnología para interconexión de nodos por esta metodología que se llama ATM, Asynchronous Transmission Mode, modo de transmisión asincrónica, o modo de transporte asincrónico. Ojo que hay una diferencia en concepto que es asincrónico y sincrónico. Sincrónico es que está sincronizado, ¿cierto? Y asincrónico, no necesariamente sincronizado. Es un protocolo de conmutación de paquetes por servicio específico. Se maneja a través de unas celdas que llaman SDU o celdas ATM, que cada celda es de 64 bytes. Todas las celdas en ATM, la estructura de la trama, es por tramas de 53 bytes, y que manejan dos conceptos, el BC y el BP. El BC es el circuito virtual y el BP el camino virtual, digámoslo así. Es el modo de transmisión o transferencia sincrónica. Pretende resolver dos problemas: mayor ancho de banda, siempre es tendiendo a aumentar velocidad y ancho de banda. Lo mismo pasa con la tecnología en redes móviles. Recordemos que empezamos en 2G, luego pasamos a 3G, ya estamos en 4G, y ya los operadores están haciendo despliegue, lo que llaman ellos los comisionamientos de emplazamiento de las redes con cambio de estructura en los nodos de interconexión, colocando toda la tarjetería para que trabajemos desde el año 2022, no sé en Colombia cuándo irán a empezar el despliegue funcional para las redes 5G, porque básicamente es mayor velocidad, mayor ancho de banda. Y eso es lo que buscan las tecnologías siempre. Entonces, pretende resolver dos problemas: mayor ancho de banda y rápida conmutación, que permita tomar bits de un enlace y llevarlos velozmente a otro enlace de la misma red. Trabaja en la capa 2 del modelo OSI. Se publicó en 1988, antes por la extinta CCITT, que ahora se llama UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones. Antes se hablaba del libro blanco, libro rojo y libro azul, antes de pasar a la UIT. Permite la transferencia simultánea de datos y voz a través de la misma línea. Ojo, permite la transferencia simultánea, tanto de voz como de datos, a través de la misma línea. Y es orientado a la conexión. O sea, que cuando hablamos desde el punto de vista de redes de datos o redes de telecomunicaciones, hay dos tipos de conexiones: unas orientadas a la conexión y otras no orientadas a la conexión. Eso lo dije en la primera tutoría. Cuando hablamos de no orientadas a la conexión, hay protocolos no orientados a la conexión. Por ejemplo, el protocolo IP, protocolo de Internet, es no orientado a la conexión, porque no depende de un origen o un destino para llevar la información. Eso quiere decir, en este caso, un protocolo no orientado a la conexión. Pero recordemos que en la pila de protocolos existe el protocolo TCP. Recordemos que el protocolo IP es de capa 3 y que el protocolo TCP es de la capa 4, que es la capa de transporte, y es orientado a la conexión. Entonces, esta tecnología ATM es también orientada a la conexión, pero sin acuse de recibo.
esta vaina es bastante compleja, muchachos, Francis Lady, pero por lo menos les doy los conceptos de definición. Manejan velocidades desde 25 megabits por segundo hasta 622 megabits por segundo. Y esas celdas o tramas son de tamaño fijo, como se ha definido en la diapositiva anterior. 53 bytes por cada celda, 5 octetos de cabecera y campo de información de 48 octetos. Y lo que les había dicho, se definen los virtual paths, o sea, los caminos virtuales, y los virtual channel, que son los canales virtuales en esa tecnología. Vamos a la página 25, 27. Aquí hay una comparativa de las tecnologías en redes WAN desde el punto de vista de tecnologías. La primera que salió por ahí en los años 80, mediados de los 80, que fue el protocolo X25. Entonces, como les decía, va desde 9.6 megabits por segundo hasta 64 kilobits, o sea, 64.000 bits por segundo, que es el ancho de canal estándar de esa tecnología de esa entonces. Estas tecnologías todas usan una cosa que se llama el CRC. Yo no sé si ustedes conocen qué es CRC. CRC es una terminología que se llama Cyclic Redundancy Check, chequeo cíclico redundante. Es como una suma de chequeo que se hace de la información desde cuando inicia hasta cuando termina. Y eso se usa mucho también en las memorias EPROM o E cuadrado PROM, usar el CRC, el chequeo cíclico redundante, que es chequear que en un 1 o 2 o no sé cuántos octetos pueda usted almacenar ese chequeo para que que lo que hace es validar el inicio de la información hasta el final de la información para que no se pierda, digámoslo así. Y se usa el X25, básicamente se usaba mucho en solo transmisión de datos. El frame relay, que es el recorte de trama, solo datos. Pero ya cuando se introdujo por ahí en los años 96, imagine, una década después de la primera que salió, que fue X25, el ATM, que es el modo asincrónico de transmisión de información, ya manejaba no solo datos, sino voz y datos, y también video. Es una tecnología que tuvo algún auge, no alcanzó a terminarse de desarrollar hasta cuando ya salió el MPLS, ¿sí? Bueno, que es el que les voy a mostrar acá. El MPLS, que es el Multiprotocol Label Switch, que es la mutación por etiquetado multiprotocolo, es que se agregan etiquetas en las tramas en ese protocolo IP, entrando a una red y cuando se termina la red, desempaquetándola. Entonces, aquí se adiciona la etiqueta en la trama por estos enrutadores que me van a servir para transmitir la información desde un origen a un destino. Y al final, en el último enrutador de borde, porque así se llaman BGPs, enrutadores que manejan enrutamiento BGP de border o de frontera, se etiqueta, o sea, se le quita la trama para decir voy a llegar al destino. Entonces, básicamente ese protocolo MPLS se usa en la transmisión de información en redes muy grandes. Es conmutación por etiquetas, porque el L del protocolo como está definido es etiquetas. Y recuerden, hay enrutadores que manejan MPLS, no todos los enrutadores manejan MPLS. Entonces, ahí en el Packet Tracer ustedes podrían ver, seleccionando determinados protocolos, cuando muestren con el comando show version, si maneja MPLS o no. Envía paquetes a través de rutas establecidas, de acuerdo a los proveedores de servicios de Internet, los ISPs. Pueden ser usados más que todo para una terminología que se llama QoS. QoS en inglés quiere decir Quality of Service, calidad del servicio. O sea que el MPLS se usa mucho en las redes interconectadas, el MPLS para manejo de calidad de servicio. Garantizar, o sea, una calidad del servicio. La ruta es indicada con una etiqueta debajo de la capa IP. Entonces, aquí yo le meto esta etiqueta en la trama, en IP, aquí está la trama IP, está el protocolo TCP, están los datos de usuario,
Y mire, está el CRC, que es esa pequeño octeto, esos octetos que me dicen si la información es confiable o no, y se usa mucho en nodos de interconexión con un protocolo que se llama PPP. PPP quiere decir protocolo punto a punto, o sea, de un origen a un destino definido, ¿sí? Bueno, vámonos a la página, estamos en la página 30, saltemos a la página 31. Dice, MPL es un mecanismo para enviar y entregar datos estándar creado por la IETF y definido en la norma RFC 3031. IETF quiere decir que es el Task Force, la fuerza de tarea de ingeniería de Internet. Internet Engineering Task Force. Opera entre la capa de enlace de datos, capa 2 del modelo OSI, y la capa de red, capa 3. Fue diseñado para unificar el servicio de transporte de datos para las redes basadas en circuitos y redes basadas en paquetes. ¿Qué es lo que queremos de decir redes basadas en circuitos y redes basadas en paquetes? Las redes basadas en circuitos, que son los canales de 64 kilobits por segundo, básicamente las redes de voz, digámoslo así, las redes de voz. Y las redes de paquetes, pues es IP, protocolo de Internet. Y básicamente lo que hizo este protocolo MPLS fue reemplazar al Frame Relay y al ATM, se paró encima de ellos. O sea, no terminaron de desarrollarse más que el Frame Relay, el ATM, y ya salió el MPLS. Su capacidad para dar prioridad a los paquetes de voz, que son una solución perfecta para el famoso voz IP. Recuerden que cuando uno está comunicándose a través de WhatsApp, Line, Telegraph, todo eso, lo estamos haciendo ya es a través de IP. Y es lo que llamamos voz sobre IP, voz sobre el protocolo de Internet. Y surge al combinar los algoritmos de reenvío usados en ATM. O sea, que el MPL no es que excluya el ATM, él hereda el ATM y para manejar también voz y datos. Y bueno, aquí ya se muestra toda la capacidad de interconexión, que es el etiquetado para la frontera en el enrutador, y uno que llama LER y otro que llama LLRS. Pasemos a la página 33. Ventajas de usar MPLS. Altísimamente usado hoy día. Mejora el desempeño de reenvío de paquetes en la red. ¿Por qué hablamos de reenvío de paquetes? Resulta que es que en las redes pueden haber cortes. Ahí pueden haber un problema de degradación de la señal y todo, entonces debe haber una retransmisión de esa información. Soporta dos conceptos. Ya el ATM básicamente lo que manejaba era QoS, que es calidad de servicio. Pero cuando metemos este protocolo MPLS ya maneja dos conceptos. QoS y COS. QoS quiere decir calidad de servicio. Por ejemplo, se da la prioridad de voz sobre el manejo de datos. Y COS, que quiere decir clase de servicio, class of service. ¿Sí? Entonces maneja esos dos conceptos. Porque él puede diferenciar si estamos trabajando voz o datos. Soporta escalabilidad en la red, integra el protocolo IP para voz o datos y el ATM en la red. Construye redes interoperables. ¿Cuál es la desventaja? Que se agrega una capa adicional, ¿cierto? En el etiquetado. Y que los routers deben entender MPLS, lo que les decía. Si el enrutador no maneja MPLS, ese protocolo, pues obviamente no puede servir para ese uso en la interconexión de redes. Pasémonos a la página 34, 34, 35. Aquí ya surge la tecnología muy usada hoy día que se llama ADSL. ¿Qué quiere decir ADSL? ADSL es una sigla que quiere decir Asymmetric Digital Subscriber Line, línea de suscriptor digital asimétrica. Asimétrico quiere decir, ya no es asincrónico, sino asimétrico. Asimétrico es que la velocidad de subida es diferente de la velocidad de bajada, que se usa mucho también en telefonía móvil celular, a nivel de transporte de datos.
Una cosa es el voltaje de subida y otra cosa es el voltaje de bajada, lo que llamamos el uplink y el downlink. O sea que en las redes de datos, cuando viene un señor que le entrega a uno que le va a ampliar el ancho de banda de su servicio, yo tenía, por ejemplo, un ancho de banda de 10 megas y me subía uno de 50 megas, que sirvió mucho en la pandemia para eso. Entonces, el downlink, que es la bajada de datos a mi equipo, eh, es diferente que el uplink, o sea, el tiempo de subida de los datos a la red. Entonces, normalmente el downlink, que es la bajada de información de datos, es una velocidad mucho mayor que el uplink. Entonces, esta tecnología ADSL básicamente se usa es para navegación por Internet y lo usan mucho los operadores en sus equipos terminales, son los famosos armarios que uno veía en la calle antiguamente en los armarios de telefonía. Ya esos armarios son convergentes porque ahí manejan tanto voz como datos y usan esos armarios ADSL en los nodos de interconexión de los operadores. Es un método para aprovechar el cable telefónico del abonado que permite enviar señales de banda ancha para incrementar de forma importante el ancho de banda total para el envío y recepción de datos. Y utiliza técnicas de multiplexación de frecuencias, que eso lo vemos en la asignatura básicamente en arquitectura de computadores, que yo les mencioné alguna vez a los que vieron arquitectura de computadores conmigo, que es lo que se llama la multiplexación, o sea, tener muchos canales que voy a transmitir y un solo medio de transporte final, ¿cierto? Y se hace por FDM básicamente, que es multiplexación por división de frecuencia. Bueno, y los anchos de banda, en el uplink y en el downlink, lo que les decía, una velocidad de subida y una de bajada. Normalmente es mayor la velocidad downlink hacia el usuario que el uplink que es hacia la red. Ampliamente utilizada por los lazos locales de banda ancha de Internet, lo que les decía, con un módem en el lado del cliente y un enrutador que en el lado del operador es lo que denominamos un DSLAM. DSLAM, o sea, al lado del operador como proveedor de servicio de Internet. Y normalmente se usa el protocolo PPP. Antiguamente en Internet uno usaba una línea conmutada que hacía la conmutación a 34 kilobits por segundo o 64 kilobits por segundo y lo hacía por el protocolo PPP, que es protocolo punto a punto, o sea, desde un origen a un destino. Vámonos a la página 36. Bueno, en ADSL los datos usan ese protocolo punto a punto y son enviados en tramas AAL5 sobre celdas ATM. O sea que mire que el ATM como tal no es que haya desaparecido, ha quedado heredado en equipos inmersos en esos DSLAM, en esos armarios que tiene el operador allá en los nodos de interconexión para manejar las conexiones a Internet. Pero existe otro ADSL que se llama el ADSL G-Lite. Después en los operadores se migró a una tecnología que se llama G-Lite. En el ADSL normal se usa un splitter, como usamos en las casas, una T, que era para separar la voz del video y los datos, para manejar la televisión, para manejar internet y manejar la voz. Eso es un splitter. Un splitter es un divisor de señal, ¿sí? Un divisor de señal que se usaba en la tecnología y todavía hay muchas redes con ADSL, pero en el ADSL G-Lite ya se suprime el splitter, ese divisor. El ADSL se instala en el usuario un filtro de frecuencias que lo llamamos splitter. ¿Para qué? Vuelvo y lo repito. Para manejar, por un lado, datos, o sea, televisión, internet y eso, y por el otro lado, voz, telefonía. Y en el ADSL G-Lite ya se suprime el splitter, también se llama ADSL universal. Sin splitter hay más interferencias en altas frecuencias. Entonces, ¿qué pasa? El ADSL estándar maneja mayores distancias desde donde está el equipo de armario principal hasta el usuario final, se puede manejar distancias hasta de 5, casi 6 kilómetros. En cambio, en el G-Lite se puede manejar distancias promedio de 1, 2, no estoy seguro si está a 3 kilómetros. Pero hay otras tecnologías.
variantes de eso del ADSL, que se llama el VDSL, que es el Very High Speed DSL, para manejar muy altas velocidades, pero muy bajas distancias, 30.000 o hasta 1.500 metros, muy cerca del nodo principal, donde está el equipo del armario principal del operador. Entonces aquí tenemos en este cuadro resumen, en la página 40, la comparación entre ADSL y VDSL. Recordemos, VDSL es Very High Speed, o sea, muy alta velocidad, muy alta frecuencia. O sea, mayor ancho de banda, mejor dicho. Entonces, en VDSL tendríamos distancias muy cortas, que distancia en kilómetros, distancias muy cortas para muy altas velocidades, hasta 50 megabits por segundo. En cambio, en el ADSL, mire, como les decía, podemos tener hasta cerca de casi 6 kilómetros desde el armario principal, donde está colocado el armario en el nodo del operador, hasta el usuario final. Y pasamos a la tecnología de hoy día. La tecnología de hoy día que se denomina FTTX. X es por el término genérico, pero X puede ser B labial, B de burro, building, edificio, H, home, casa, core, C, core, hasta un distrito, armario de distribución, digámoslo así, y X, que es el término general. Entonces, FTT quiere decir Fiber to the, fibra al. ¿A dónde? Al edificio, a la casa o al armario de distribución. Es un término genérico utilizado en las redes de fibras ópticas para indicar que es usada en lazos locales o últimas millas, último kilómetro o última milla. Recordemos que la milla es en Europa, en Gran Bretaña, y último kilómetro en nuestro argot, que la unidad de medida nuestra es metro, ¿no? Metro, kilómetro, último kilómetro, para conectar a los clientes. Se divide en dos grupos, el transporte sobre fibra al edificio, que es lo que llamamos FTTB, al edificio, o al hogar, FTTH, home. El transporte sobre fibra al armario es lo que denominamos FTTC, o sea, el armario de distribución de una zona, digámoslo así, un barrio, por decir algo, o un sector densamente poblado, el FTTC, al gabinete, al nodo, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos esos equipos que se usan a través de unos terminales que se llaman OLT. OLT es el equipo desde el nodo principal en el operador que divide, digámoslo así, los anchos de banda para los usuarios en los diferentes armarios, en los diferentes FTTC, para poder llevar los servicios hasta las oficinas, las industrias o las casas. Entonces, distribución de redes ópticas. Fibra directa, fibra óptica. Es muy, muy usado últimamente. O sea, si usted quiere contratar enlace desde internet de 100 o más megabits por segundo, normalmente le llevan a usted el servicio a través de fibra óptica. Entonces, los operadores hacen un estudio a ver si amerita montar un armario de esos en el cuarto principal de interconexión del edificio o un conjunto residencial para meter un armario de esos. ¿Y qué es ese armario? Un FTTX. En este caso, un FTTC, ¿sí? Por fibra óptica. ¿Para qué? Para aumentar el ancho de banda para sus usuarios de 100 o más megabits por segundo. Ah, no, yo tengo un ancho de banda, hermano, de 300 megabits por segundo. Porque uno muchas veces puede tener el enrutador inalámbrico de 300 o 600 megabits por segundo, pero la red de interconexión no le da para eso. Entonces tendría que usar un FTTC por fibra compartida, que es el esquema más común. Múltiples clientes comparten una fibra, una sola fibra, y al estar cerca de sus facilidades se le entrega el ancho de banda deseado correspondiente, contratado sobre esa fibra o cobre, a través de los multiplexores, los MUX. Y se usan pues ya otros términos, el Active Optical Network, el Passive Optical Network y el Ethernet Point to Point. Bueno, aquí tendríamos un diagrama general de lo que sería este concepto de manejo del FTTC. Entonces, conclusión general, ya vamos a terminar. Concluyendo, las tecnologías más usadas hoy día
para interconexión de redes son, primero, la fibra óptica, que es el medio físico real. Es un cable donde va unos hilitos, mínimo 2 hilitos de cristal, donde uno transmite la información multiplexada a grandes distancias. Obviamente esa fibrita de vidrio va enchaquetada en doble o en triple chaqueta de protección. Al final se ve un caucho, y si es de exterior, es de la chaqueta de color amarillo, para grandes distancias. Se usa, primero que todo, la fibra óptica, y como medio de interconexión como tal, porque es el medio físico de transporte, no cobre, sino fibra óptica. Y como medio de interconexión usamos estos equipos, los FTTX. Es lo que más se usa. Ahora, a nivel de protocolos, lo que más se usa es el MPLS, que es el multiprotocolo de etiquetado. Y también como protocolo se usa mucho el SDH, pero el último, el de última generación, es el MPLS. Para grandes distancias se usa mucho como protocolo de interconexiones el SDH, y en nuestro medio, y el MPLS, junto con este equipo de interconexión, que es un equipo de convergencia que maneja tanto voz como datos, que es el FTTC, porque es interconexión por fibra óptica. Eso era más o menos lo que les quería comentar de teoría de las redes de datos. No sé qué preguntas tengan, no sé qué inconvenientes hay. Hay mucha información de esto, hay cursos completos dedicados y demás sobre todo esto que les he dicho, pero he encontrado que este documento sintetiza de una forma muy breve, por decirlo de alguna manera, aunque mire que son 45 páginas, todo el manejo de tecnologías hoy día. Faltaría hablar de las redes móviles celulares, pero eso sería como un apartado que pronto lo podemos meter como una extensión en las redes inalámbricas. Sí, lo podríamos meter en las redes inalámbricas como en las redes móviles celulares, y que es el tema de la próxima tutoría. Y nos quedaría faltando la última, que es los servicios, los servidores y los protocolos de los servicios. Y la creación de los puertos para esos servicios. Entonces, no sé qué preguntas tengan, qué inquietudes tengan sobre todo esto. Bueno, me falta por compartirles este archivo que se llama, permítanme un momentico, el del manejo de las velocidades. Como se usa tanto esa tecnología, entonces les voy a comentar brevemente. Permítanles, comparto ese archivo que está montado ahí en plataforma también. Perdón, me equivoqué de compartir. Lo he llamado redes de acceso por ADSL, por velocidades. Entonces, aquí en este archivo, que es el Digital Subscriber Line, porque DSL quiere decir eso, línea de suscriptor digital, o sea, es al lado del usuario, las diferentes velocidades dependiendo de la tecnología. ¿Qué he destacado en este cuadro? La tecnología HDSL, que es 2 pares, o la tecnología ADSL, que es un solo par, pero un solo par telefónico, cuando se usa par telefónico, pero se maneja el splitter. Entonces, con ADSL se maneja el splitter, y con ADSL G-Lite no se maneja el splitter, que es la tecita esa que le instalan a uno en las casas para distribuir la señal para televisión y a internet, datos, o para voz. Entonces, destacó eso, ¿no? El HDSL, que es simétrico, tanto igual el tiempo de subida como de bajada, que puede manejar hasta 3.6 kilómetros de distancia, y una velocidad descendente de 1.5 megabits por segundo, y una velocidad ascendente similar porque es simétrica, y el ADSL, que es asimétrica, que puede manejar hasta una distancia aproximadamente de 5.4 kilómetros desde el nodo de interconexión del operador hasta el usuario final, donde manejamos una velocidad estándar de, estoy hablando aquí del G-Lite, de 1.5 megabits por segundo, velocidad descendente hacia el usuario,
y ascendente hacia la red de la mitad, de una tercera parte. Y en el ADSL manejamos un estándar más o menos de una distancia máximo de 3.6 kilómetros con una velocidad descendente, o sea, hacia el usuario de 8 megabits por segundo y hacia la red, hacia el operador de más o menos un megabits, casi un megabit por segundo. Entonces destaco eso en el cuadro para que ustedes lo tengan en cuenta. Y obviamente el VDSL, que ya es para muy altas velocidades, pero para distancias muy cortas. Por ejemplo, en el asimétrico sería, porque en VDSL puedo manejar también asimétrico hasta 300 metros, pero 52 megabits de bajada y 6 de subida. O el simétrico con 26 de subida y 26 de bajada. Eso sería más o menos entonces el resumen de todo este cuento de las tecnologías para interconexión en redes de datos. Los he informado así brevemente y vuelvo y les repito, en este momento caigo en cuenta que me toca hacerles un pequeño aparte la próxima semana también para hablar de las redes móviles celulares, que serían redes inalámbricas, parte del ítem de redes inalámbricas. Entonces, pues puedo hacer una semblanza rápida de eso, como para no extendernos demasiado, y permítame un momentico, yo miro aquí en la asistencia de ustedes, definitivamente me faltó Diego, y hay otro compañero de ustedes que no asistió. Entonces, bueno, volviendo aquí a la plataforma rápidamente, vamos a ver si ya cubrimos todos los temas que nos tocaban en el día de hoy. Hablamos de las redes WAN, redes ATM, SDH, WDM. Perdón, las redes WDM. Las redes WDM, se me había olvidado comentarles eso. La terminología WDM quiere decir Wavelength Division Multiplexing. O sea, multiplexación por división del ancho de la onda. Y esta es la tecnología que más se usa hoy día por fibra óptica. Así como se usa el SDH, al SDH que fue el predecesor, hoy en día se usa mucho el WDM. Entonces, por fibra óptica como tecnología de interconexión, por equipos, por manejo de tramas y todo eso, se maneja es WDM, más que el SDH, hoy día, por fibra óptica. Como equipo de convergencia, el FTTX. Y el ADSL para interconexión por internet, ¿sí? Entonces, eso era lo que les quería comentar. Entonces, ya abordamos ese tema, las redes de acceso por velocidades. Y hay otros dos archivos que les subí, uno que se llama terminología, glosario o acrónimos propio de telecomunicaciones y otro de informática, para puedan, lo saqué el de telecomunicaciones de la OIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, raya T, o raya X, o sea, todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones para toda la terminología que usemos en todo lo que hemos hablado. Y me atreví a subir también un glosario terminológico, o sea, unos acrónimos también a nivel de informática, para hablar de TCP, IP y todo eso. Entonces, para que si tienen alguna duda, hacer aclaraciones y demás. ¿Qué nos faltaría por mirar? El taller. Entonces, vuelvo y le repito, yo creo que ustedes deben tener tremendas dudas. Alguien que quiera preguntar algo, o se atreva a preguntar algo, bien pueda, con gusto. Antes de continuar aquí y mostrarle el taller, que será sencillo, es basado en esto que les he dicho hoy. Preguntas, solicitud de ampliación de algún concepto. ¿Qué les ha parecido? Alguien que se atreva a decir algo. Alguien puede decir, no, profe, a mí me parece muy complicado. Es cierto. Otro puede decir, no, profe, muy interesante, pero eso está muy enredado, ¿cierto? O decir, no, profe, esto está muy interesante, yo quisiera ahondar más. Yo les puedo mandar mucha más información si quieren, obviamente. Porque alguien en particular se puede aficionar a trabajar más, por ejemplo, ¿qué les digo yo? En tecnología, por ejemplo, para usuario final en el MPLS. ¿Cómo se configuran los enrutadores para MPLS? Sí, señor, se los tengo.
O puede decir, no, profe, es que a mí me gusta mucho trabajar con eso de, yo trabajo con un operador y me gustaría trabajar más y conocer más sobre determinado tema. Los ADSL, también se lo tengo. Entonces, a eso me refiero. ¿Qué inquietudes tienen? ¿Cómo les ha parecido? Esto es un universo impresionante, muchachos, Francis Lady. Pero pues por lo menos dar un enfoque como para tener algo de claridad de qué es una cosa, qué es la otra, qué es la tecnología de los equipos de interconexión como medio de transmisión y o protocolo, porque también los protocolos se usan, ¿no? No quieren decir nada. Bueno, entonces quiero compartirles el taller 5. Es sencillo, la verdad. Yo lo había hecho alguna vez de otra manera, pero Profe, esta vez, pues dígame. yo digo que pronto. Sí, dígame. Lo escucho. Felipe, Felipe, cuéntenos. Felipe o Esteban, ¿quién Profe, era? lo Yo creo que le escucho. falló. Ah, ya. Bueno, ¿quién fue el que me Sí, habló ahora, primero? ahora sí lo escucho. Profe, ¿me Esteban. escucha ahí? Sí, Felipe, lo escucho. ¿Quién va a hablar primero, de Felipe o Esteban? Dale, Felipe. Dale, Felipe. ¿Qué pasó, Felipe? Se salió. De pronto pinchó en donde no Yo era. creo que le estaba fallando yo Cuénteme, creo que le estaba Esteban. fallando la acción. No, pero pues que pues, la verdad el tema sí está interesante, pero Sí, bueno, son conceptos como que son muy parecidos entre sí y pues sí, se confunden, lo sí. confunden a uno, pero pues es muy interesante, ¿verdad? Lo que usted dice. Sí, no, ¿y sabe por qué se confunden? Porque uno es la herencia del otro, o sea, uno es el predecesor de otro que sale. O sea, ¿qué trata de hacer un sistema con respecto al anterior? Pues mejorar algo, mejorar o la velocidad, o mejorar el ancho de banda, o mejorar los servicios, o mejorar la calidad de la prestación del servicio. ¿Sí ven? O sea, un servicio con respecto al otro, una tecnología con respecto a la otra, pues sencillamente cada que sale una nueva tecnología es porque quiere suplantar a otra anterior, una antigua, o que ya se está, digamos, colapsando porque ya la gente quiere navegar más rápido, o sea, por diferentes circunstancias. Entonces, una tecnología es la evolución de las otras. Por eso digamos que pueden haber confusiones entre una y la otra, ¿cierto? Y por eso ese archivo les servirá a ustedes no solo ahora, sino a futuro, cuando quieran trabajar con redes o si les va a tocar trabajar en redes y en soporte de redes para interactuar. Y decir, esta tecnología es tal cosa, esta tecnología es tal otra. Entonces ya uno se mete y como de pronto ya van a haber cursos detallados y especializados de cada tecnología, porque en determinados momentos hay empresas que también se casan con ciertas tecnologías y ciertos protocolos, entonces tendrán que estudiar y ahondar en esos temas, ¿cierto? Yo quería mostrarles era todo el panorama lo más extenso y completo posible desde un punto de vista resumido para que ustedes tengan una mediana o simple idea de cómo es esto de la interconexión de redes en redes de computadores a nivel extenso, o sea, a nivel de redes WAN. ¿Listo? Bueno, entonces les voy a compartir el taller del día de hoy. Perdón, ahí lo tengo compartido con ustedes en la videoconferencia. Coloqué unas notas básicas y lo traté de hacer lo más sencillo posible, muchachos y Francis Lady. Puse una descripción de la terminología. ATM, Asynchronous Transmission Mode, modo asincrónico de transmisión o de transporte, ¿cierto? SDH, Synchronous Digital Hierarchy, jerarquía digital sincrónica. PTSN, lo que les había dicho ahora rato. PTSN es Public Telephone Switching Network, red de conmutación de telefonía pública. O RTPTC, red telefónica pública conmutada, ¿cierto? FTTX, Fiber to the X. X puede ser B, Building, edificio, C, Core, núcleo o centro de distribución, y H, Home o casa, por fibra. Entonces, FTTX quiere decir fibra A. ¿Fibra quién?
Fibra a la casa, fibra al centro de distribución, fibra al edificio. Por eso genéricamente se llama X. Fiber to the, fibra al o a la casa, al edificio, al centro de distribución. ¿Sí? Ok. WDM, que me estaba olvidando, casi se me pasa. WDM quiere decir Wavelength Division Multiplexing, o sea, multiplexación por división del ancho de onda o de la longitud de la onda. O sea, para fibra óptica. Este se usa mucho en fibra óptica también. Entonces, si miramos lo que hemos visto, así de antemano y siempre saber cuáles son las preguntas, de todas estas tecnologías, ¿cuáles son las que más se usan? WDM y FTTX, ¿cierto? Creo yo, no sé. Porque esta es una red heredada, una tecnología heredada. Esta también es heredada, todavía se usa, pero esta fue suplantada por la WDM. SDH fue suplantada por la WDM. Y la ETM se usa hoy en herencia en los ADSL, pero recuerden que como protocolo lo suplantó el MPLS. ¿Sí? Entonces miren que ahí les dejo como las claves para que de pronto puedan contestar este taller. ¿En qué consiste el taller? El taller, pregunta número 1. De todas las tecnologías planteadas, ¿cuáles creen que son las más aplicadas hoy día en las redes de telecomunicaciones? Entonces yo número 3, ustedes me dirán, ATM y PTSN, o sea, PTSN es la red telefónica pública conmutada, o ATM y SDH, o WDM y FTTX. Esa es la primera pregunta. La segunda, sencillo, tecnología más aplicada hoy día en la interconexión de nodos por fibra óptica. Entonces le coloco SDH, ATM o WDM, se los dije hace un ratico. Y la tercera pregunta, miren que no es tan difícil. Tecnología más usada actualmente de interconexión de última milla o último kilómetro para internet y voz. WDM, SDH o FTTX. Entonces, miren, el taller está muy sencillo, muchachos, Francis Lady. Ahí les dejo entonces con las pautas que les he dado y con lo que les he comentado de toda la literatura y demás, para que ustedes puedan solucionar el taller. Entonces vamos a hacer una cosa, como ya hemos terminado toda la parte conceptual, definiciones, aplicaciones, etcétera, etcétera, entonces voy a terminar la grabación, porque vamos a entrar a la parte del taller,